¿Por qué? Este programa. Ustedes saben cuántas personas habrán pasado por este planeta que vinieron con muchísimos potenciales, dones, como le dice la Biblia, artísticos, deportivos, intelectuales, que por tener intenso miedo en el sótano de su mente, particularmente uno muy difundido, se llama miedo al fracaso, se llevaron todo eso a la tumba, nunca jugaron a nada. Ustedes saben cuántos Maradona es un jugador de fútbol brillante de la década de los 80, ¿no? Por 10 años fue rankeado, no lo digo yo, lo dice la FIFA, el mejor jugador del mundo, desde el año 81 como hasta el año 91. ¿Cuántos Maradonas habrán pasado por la Argentina que no nos enteramos? ¿Ustedes saben por qué? Porque no es lo mismo tirar un penalti en la esquina, en el potrero de la esquina con nuestros amigos, que tirarlo en una Copa del Mundo, donde sabemos que hay, sobre todo en una semifinal o en una final, donde sabemos que hay entre 700 a 1.000 millones de personas viéndonos. Él mismo, Maradona, en potenciales de facultades, en el año 90, en una Copa del Mundo, en una semifinal, jugando contra el equipo anfitrión, Italia. El partido quedó empatado y se definía por penales. Y él lo falló. Una persona que si se disgustaba, podía marcar con su pie izquierda. Podía marcar un gol desde el centro del campo porque se disgustó. En un tiro endemoniado que no había portero, que aunque tuviera alas, pudiera parar eso. Y si tiraba un penalti con su pie izquierda corriendo, y venía de frente, lo mejor que se le recomendaba al portero que se quitara. Porque ya el próximo penalti no lo iba a poder porterear porque le iba a romper los brazos. O iba a entrar con pelota y todo para la net. Y él lo falló. Un reportero argentino le dijo, pibe, ¿qué pasó? Y dice, no sé, la pata se trabó. Bueno, eso hace miedo. Pero se van poniendo peor. Faltan 3. Las memorias de miedo en el sótano. Faltan 3. Mira que viene ahora. Fueron eventos donde sentimos intensa ira. Vamos a buscar un sinónimo, ¿no? Ya que muchas personas en Latinoamérica nos están viendo, quizás enojo, como dicen en México, coraje. Vamos a buscar un sinónimo más universal en inglés, anger. Fueron memorias donde sentimos intenso enojo. Pero ¿qué hubo que hacer con ese enojo, con ese anger? Hubo que tragárselo. Porque los que estaban provocando el enojo eran más grandes y fuertes que nosotros. O eran figuras, ¿no?, de estatura, de respeto y poder, como padres, maestros, familiares. Poquita ira, poquito enojo reprimido en nuestros bancos de memoria, en el sótano, poquito. Eso explota hoy en un sinnúmero de actitudes, de mal humor, amargura. Más ira reprimida, violencia, no les quepa duda. Todos esos muchachos que están en gangas, que están en pandillas juveniles, nosotros, cuando los hemos ayudado, o hemos intentado ayudarlos, conocemos esos ojos. ¿Qué es eso? En ciencia no puede haber sentido figurado. Poquita ira reprimida tiene un nombre, se llama resentimiento. Mucha ira reprimida tiene un nombre, se llama odio. Son los ojos del odio. Esos muchachos, generalmente, la catástrofe de Latinoamérica, donde las familias son separadas, desmembradas o deshechas, generalmente, ustedes saben cómo son criados los niños, cuando no son criados por los padres, no hablamos de curas o de vecinos, sino por tías o abuelas, generalmente son criados, miren, por la punta del pie. Esos muchachos están muy enojados porque fueron criados sin amor o con poco respeto. Este segundo programa negativo, en la segunda etapa de la vida, es el mayor productor de enfermedades psicosomáticas. Empezando por una que a alguien le puede parecer que no es mucho, que es presión alta. La presión alta es algo mal manejada, solamente por 3 años, es algo espantoso. Es decir, mal manejada por 3 años, cualquier persona puede estar en una lista de espera esperando un trasplante de riñón. Lo primero que se lleva por delante es un riñón, por los dos.
destruye las válvulas del corazón y crea entonces un liqueo en el corazón. Se ponchó el corazón. Entonces el corazón hace así, como está ponchado, es así, se llaman arritmias. Se destruye el estómago, etc. Faltan 2 de los programas, se van poniendo peores. Fueron eventos, mire el tercero, ya tenemos miedo y ira, que es resentimiento, odio ahora, ¿no? Fueron eventos donde sentimos intensa tristeza, dolor. Yo le voy a decir exactamente lo que da tristeza, dolor a un ser humano. Después de haber visto 2.500 personas en 18 años, un ser humano se puede preparar bastante bien, para el ataque sádico y cruel de un enemigo. Nunca, olvide, estaremos totalmente preparados para el abandono o la traición de familiares, parejas o amigos. Nunca. Poquita tristeza reprimida en el sótano de la mente. Eso explota hoy, mecanismos de actitudes inconscientes, eso explota hoy en un sinnúmero de actitudes de melancolía, apatía, desmotivación. Más tristeza reprimida en el sótano de la mente, de state, clinical depression, depresión clínica, no les quepa duda. Viene el cuarto y el más destructor o autodestructor de estos 4 programas negativos. Realmente le llamamos a estos 4 programas, le llamamos the 4 Mastermind Systems Evil. Usted puede, ¿no pronunciaste bien? ¿Dijiste diablo? Sí, dije diablo. ¿Qué? ¿Cuál es la definición teológicamente hablando de un diablo? Una energía que nos obliga a hacer algo que no queremos. Nos obliga a pensar o a sentir o a actuar de una forma que no queremos. Eso hace esto. Mire, para ciencia, decimos que fue Sigmund Freud quien descubrió esto. Ese médico judío austriaco que le hablaba se llama Sigmund Freud. Pero realmente, si yo abro aquí la Biblia, el que descubrió esto es el apóstol Pablo. Quizás algunos que son cristianos dirán, en mi vida he visto que alguien ha dicho eso. Mire, yo si abro la carta de los Romanos, carta que escribió el apóstol Pablo, hay algo muy interesante. En el capítulo 7:15 de esa carta de los Romanos, el apóstol Pablo dice algo así: lo que hago, no lo entiendo. Aquello que quiero hacer, no hago. Lo que aborrezco, eso hago. Pero parece como fue el tercer cielo, él alardeó de eso. Parece que allá le pusieron un microchip de sabiduría, y no reconocida por nosotros 2000 años después, reconocida por Pedro, el jefe de la iglesia, porque él en su segunda carta, Pedro, despidiéndose, dice, háganle caso al hermano Pablo con esa sabiduría que Dios le dio, como diciendo, este ni conoció al maestro y sabe más que nosotros. El apóstol Pablo termina ese capítulo diciendo algo así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es el cuerpo emocional, porque es lo que está unido. Las emociones no son de la mente, son del cuerpo físico. Producen cambios fisiológicos y bioquímicos medibles. Mire este cuarto, es el peor. Por lo tanto, en otros términos, Pablo, en otras cartas, le llama a este material patógeno, le llama el yugo de esclavitud, le llama la raíz de amargura. Pero este cuarto es algo peor. Está miedo, ira, tristeza y el que viene ahora. Fueron eventos, le llamamos evento de dolor paradójico. La palabra paradoja, paradox en inglés, es casi sinónima de contradictorio. O sea, una paradoja es algo que yo con mis esquemas mentales, lo que usted me está planteando ahí, no puedo explicarlo. El evento, ¿por qué es paradójico? Porque es muy contradictorio. El contradictorio es casi sinónimo de paradójico. El evento no fue doloroso. Mire qué contradictorio, qué paradójico. Fue neutro, o más contradictorio, más paradójico. Fue placentero. Pero al final de ese evento nos sentimos avergonzados, humillados o canallas. Se llama evento de dolor, de culpa. Ay, poquita culpa reprimida en el sótano, poquita. Eso explota hoy en un sinnúmero de actitudes de autocastigo.
autosabotaje, autoperturbación. Más culpa reprimida, autodestrucción. Yo que aquí en mi oficina termino todas las noches a 8:30 de la noche. Y voy en una carretera para mi casa que se llama El Palmetto, el 826. Y no es que la carretera esté vacía, pero está transitable. Y yo que voy muerto de hambre, voy a 80 millas. Pero pasan por el lado mío, por el lado de mi auto, unos muchachos jóvenes, entre 20 y 25 años, unos jóvenes, en unas motos Yamahas a 150 millas por hora. ¿Cómo lo sé? Si yo voy a 80 y se me pierden en la lejanía, ellos creen que ellos se están divirtiendo. Yo sé que ellos están buscando la muerte. Ellos no lo saben, yo lo sé. ¿Por qué? Voy a contar esta pequeña anécdota. En este momento que estoy haciendo esta grabación, ¿no?, es agosto 26 del 2011. Hace unos 5 años, ¿no?, en el 2006, apareció en esta oficina, exactamente en esta, un muchacho de unos 32 años en ese momento, que me lo mandaba un psiquiatra amigo. Venía con una receta que decía adicto a la adrenalina. El muchacho se sentó, era muy eléctrico, y él me dijo: doctor, ¿puedo quitarme el blazer? Claro, me di cuenta que de la rodilla izquierda hacia abajo era un hierro, ¿no? Era una prótesis. No tenía pierna, ¿verdad?, de la rodilla hacia abajo. Pero me impresionó tanto, él se la quería quitar para estar cómodo en mi reclinable. Y yo, algo que no es muy profesional, quedé impresionado por eso y tontamente pregunté: ¿dónde perdiste la pierna? Él muy naturalmente me dijo: no, doctor, tuve un accidente en El Palmetto con una motocicleta. Se me atravesó un camión y fui a dar un corte y la rodilla esta quedó contra el piso. Yo avancé un cuarto de milla con la rodilla sobre el pavimento. ¿Usted sabe quién cortó la pierna? No el hospital, el rescue. Tienen ahí una... Cortaron porque si no se iba a desangrar. Porque eso quedó al hueso. Bueno, no era mi intención impresionarlos mucho, pero una cosa bien impresionante. ¿Okay? Hablando con él, tenía 32 años. Él había venido de Cuba, era cubano, es cubano, cuando él tenía 24 años. Estamos hablando quizás unos 6 o 7 años atrás. Él estudiaba medicinas en Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que no era un ignorante. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no es un ignorante sabe que el estrecho de la Florida no es el lago de Okeechobee. De hecho, dicen los oceanólogos o los geólogos que los estrechos en todas partes del mundo son mares sumamente peligrosos. ¿Por qué? Muy sencillo. Grandes masas de agua se concentran para pasar por ese estrecho. Por lo tanto, las olas submarinas o no tan submarinas son muy peligrosas, ¿no? Entonces, una persona que no sea un ignorante, tirarse en una balsa de 2 metros por 4 con 3 personas más, hay algo muy raro. Bueno, de hecho, de los 4 murieron 2. Grandes olas pasaron y 2 que no estaban muy amarrados se los llevó. Él vivió de milagro porque estaba deshidratado y la guardacosta, ¿no?, lo descubrió y lo trajo al puerto de Miami. Bueno, él me dijo, después de eso, que el primer hobby que él tuvo aquí en los Estados Unidos, en la Florida, donde él habita, fue ir a la Homestead, a una ciudad al sur de aquí del Gran Miami-Dade, a tirarse en paracaídas, parachutes, a tirarse en paracaídas. Pero dice que pasado un año él se aburrió de eso. Claro, después que yo les cuente lo que realmente era la causa de todo lo que estaba pasando, yo les pudiera decir, y después lo va a comprender, fue que precisamente el sinvergüenza paracaídas siempre se abría. Y lo que había que buscar era otro hobby donde había más posibilidades de morir. Resulta
que cuando empezó el análisis de terapia teocéntrica, y use su imaginación, como dice Barney, use imagination. Mire, cuando él tenía 5 años de edad, él vivía en una ciudad de Cuba, se llama Santiago de Cuba. Su padre trabajaba en una ronera, es decir, una fábrica de ron que hay en Santiago de Cuba, se llama, bueno, el Ron Bacardí, y ahora hacen otros rones allí, ¿no? Hacen Habana Club o Caney. A los que trabajan allí, no sé con qué intención, le dan una botella de ron como una cuota diaria. Bueno, el señor era alcohólico, su padre, cuando él tenía 5 años. Cuando el padre llegaba a la casa, llegaba tarde, porque se bebía su botella de ron, comenzaba una de las atmósferas, que son los que han creado esta epidemia emocional que ha atormentado a la tierra por milenios. Se llama la violencia doméstica. Entonces, el padre, delante de él, comenzaba a golpear a la mamá. Claro, al otro día, use su imaginación, un niño de 5 años, no empujándola, dándole puño a su mamá. Al otro día la señora salía de la casa con su niño y la vecina la abordaba. Fulana, ¿cómo es posible? Tuve que aguantar a mi esposo 2 veces anoche, porque era la vecina de la casa continua. Y quería ir para allá a paliar a tu marido borracho. Oye, ¿qué clase de paliza que te dio anoche? La señora, con unos espejuelos puestos, y el niño, mire, usa su imaginación, el niño está aquí en la mano, mire. La señora decía, sí, le decía a la vecina, pero tú no dices que tienes tu mamá en La Habana. Deja al borracho y vete a La Habana con el niño. No, por él. Mire, usa su imaginación, este es el niño. Como no es lo que ocurre, sino como lo interpretamos. Pobre mamá, yo no debía haber nacido. Yo debería morir. Ese era el programa. Por lo tanto, claro, mi amigo el psiquiatra sabe mucho de drogas psicotrópicas, de bioquímica cerebral, pero de esto no sabe nada. Yo podía haber tachado la receta, donde decía adicto a la adrenalina, haber tachado eso y haber puesto adicto a la muerte y habérselo enviado. Claro, no me mandaría más personas, ¿no? No me mandaría más sus pacientes. Realmente, él lo ayudé a que ese programa estúpido que estaba dominando su vida, desde la oscuridad de su mente, que no venía al caso. Primero, que el borracho se murió. Segundo, que su mamá estaba en Cuba y dependía económicamente de él. O sea que ahora menos que nunca, él tenía que morir si quería ayudar a su mamá de verdad. Claro, lo único que desgraciadamente no pude devolverle fue su pierna. O sea, como este programa. Y así, hice esta anécdota para que ustedes echen su imaginación a volar. ¿Cuántas veces usted se ha exprimido su psiquis tratando de explicar ciertas conductas irracionales, pensamientos negativos, emociones que usted no sabe de dónde vienen? Señores, vienen de su sótano, viene de la mente subconsciente. La buena noticia ahora llega, es que el proceso es reversible, no fácil, ¿no? Pero toda persona, el gran filósofo Sócrates, que va en esa secuencia Sócrates, Platón, Aristóteles, dijo que una vida que no es analizada no vale la pena ser vivida. Si usted no analiza su vida, y analizar su vida es hacer una introspección, porque ese es el método de un terapeuta teocéntrico, enseñar a nuestros clientes a ir dentro de ellos mismos, buscando las causas verdaderas y primarias de todos los problemas de hoy. Entonces yo invito a todas las personas que estén motivadas en llevar a cabo una transformación personal. Con eso no quiero dar la impresión que este es el único método para superación personal. Inclusive, otros métodos de seguir alimentando, nutriendo nuestra mente con nueva filosofía, es correcto. Pero toda persona ha chocado que hay ciertas cositas que él no ha podido superar. Y posiblemente es porque tiene este material que en nuestro lenguaje le llamamos attachments, son ataduras emocionales.
Yo más que un motivador me considero un cortador de cadenas. De hecho, siempre trato de dar alguna filosofía positiva, porque no puede existir un terapeuta. Alguien ha dicho que la esencia fundamental de un terapeuta, nuestro objetivo verdadero es agarrar, si se pudiéramos, agarrar a nuestro cliente por el pelo y llevarlo a la plenitud, a que aprendan a gozar la vida, a que aprendan a ser felices. Pero no es fácil. Principalmente, no porque la gente no quiera cambiar, porque en algunos casos no pueden por estas ataduras. No porque han sido cabezones, porque ellos están yendo a todos los seminarios, ¿no? Entonces yo invito a las personas que estén en esa búsqueda continua. Yo soy un paso más. Es decir, la terapia teocéntrica puede ser un paso y quizás decisivo. Porque quizás muchos de ustedes se han superado ya suficiente. Pero esos programas positivos están ahí perdidos o frisados. Porque el material este negativo es tan poderoso que no les permite verdaderamente poner en práctica todo lo que están aprendiendo. Cuando es liberado todo esto, en un proceso que fue descubierto hace 120 años, esto no es magia, yo no soy un brujo. Es decir, esto no es un conjuro mágico. Esto no es, como dicen los americanos, jambo, mambo, o abracadabra, pata de cabra. Son una serie de ejercicios científicamente diseñados. En un momento se pone un poco difícil en algunos de nuestros clientes, otros son más fáciles. Las razones son variadas. No voy a explicarlo aquí ahora. Se llaman resistencias, entonces variadas, ¿no? Pero lo que sí sabemos, que en alguna medida éxito o fracaso con nuestro cliente, sabemos que el intento, el peor negocio, como decía mi tío en Venezuela, es el que no se hace, ¿no? Por lo tanto, lo peor que puede hacer una persona es rendirse. Debe buscar cómo liberar en un proceso llamado catarsis, que es, no se puede buscar una palabra mejor, la buscó Freud, de esa fascinación que es el idioma griego. La palabra catarsis quiere decir liberación espiritual. Pero verdaderamente, si a usted le liberan las emociones reprimidas en el sótano, la liberación espiritual que usted va a tener es verdaderamente sorprendente. Entonces, los invito a que se pongan en contacto conmigo, o bien a través de la net, o mi teléfono, ya por 15 años, que es 305-512-3811, y aparecen las informaciones de este video. Entonces, que Dios los bendiga y que todos continúen en esta búsqueda incesante, la búsqueda de la plenitud, que es la felicidad y la realización personal. Gracias.